Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios.
misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Eres fiel, siempre 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 fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover.
te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así
Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas
Hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Qué gusto saludarlos, saber que están bien en esta hermosa temporada. Empezó la temporada de lluvias hace 8 días, se inició muy fuerte la lluvia y los campos están listos. Muchos están sembrados y otros están esperando que caiga la semilla para que Dios bendiga nuestra tierra. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor, Señor. A ti te alabamos y glorificamos, porque solamente tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Si hay algún pecado, perdónanos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro único Señor Salvador Jesús. Amén. Amén. Hace 15 días, 2 sábados, hablamos sobre las señales que le pidieron a Jesús. Se las pidieron, fueron los fariseos y los escribas y le pidieron una señal. Y Jesús les dijo que la única señal que había era la de Jonás el profeta. Y recuerdan que hace 15 días platicamos sobre eso, cómo estuvo Jonás en esa señal 3 días y 3 noches, y cómo fue llevado a la tierra de Nínive a predicar el evangelio del arrepentimiento. Bueno, eso comentamos que esas señales eran las que teníamos que estudiar. En Cristo Jesús se cumplen todas las profecías y se cumplen todas las señales que que Jesús había dicho. Y hoy quiero darle continuidad a ese tema. Recuerden que es la señal que el mismo Jesús dijo que pasaría. Que el templo de Jerusalén, si se derrumbara, en 3 días Él lo edificaría. La señal de Jonás. Él había predicado que Él iba a dar la vida por nosotros, por la humanidad, y que su carne y su sangre serían para nuestra salvación, que su sangre sería derramada para cubrir nuestros pecados, y que todo estaba escrito desde la antigüedad. De hecho, la primera profecía que se da, la da el mismo Padre, en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecan. A Eva le dice a la serpiente le dice que tendría enemistad con el hijo de la mujer y que el hijo, la vencería en la cruz. Estaba escrito, y después vienen todas las profecías. Todo el libro del Antiguo Testamento habla sobre este hecho. Pensemos en estos momentos que Jesús está por morir y está cumpliéndose todo lo que está escrito de Él. Pero quiero que me acompañen al primer libro de los Corintios. Es una carta que Pablo les escribe a esa iglesia. Y en el capítulo 15 dice, versículo 2, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. ¿Cuál es la palabra que Pablo les predicó? Que tenían que retenerla. De hecho, esta palabra la tenemos que retener nosotros. Y la palabra retener quiere decir hacerla propia en nuestras vidas. Si nosotros creemos en esta palabra, dice que sois salvos. Si no, en vano hemos creído, dice. En el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a la palabra de Dios que estaba escrita, esto es lo que Pablo recibe y esto es lo que nos enseña, le está hablando a la iglesia de los Corintios y nos está hablando a nosotros. Esto es lo que tenemos que entender, que Cristo murió por nosotros
y que resucitó al tercer día. Todo esto, como les decía, está conforme a las profecías. De hecho, si me acompañan al libro de Isaías, habla sobre las profecías de capítulo 53, versículo 5. Estamos hablando alrededor de 750 años antes de Cristo, y se hablaba ya de esto. Dice en el versículo 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de nosotros. Y luego, ahí mismo en el libro de Isaías dice que fue angustiado, la forma en que murió Jesús. Todas las profecías se están cumpliendo en ese momento. Incluso la señal que Él dijo que iba a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro. El mismo David, en el libro de los Hechos, hace referencia, en el libro de los Hechos, el discípulo Pedro hace referencia exactamente a lo que dijo David o lo que profetizó David. Recuerden que el profeta hablaba lo que Dios le ponía en su corazón. Ahí está David en su discurso, prácticamente en el inicio de la iglesia, ya hace referencia a lo que dice, ahí está Pedro, hace referencia a lo que dice David. Versículo 2, se los voy a leer, capítulo 2, versículo 31, 30 se los voy a leer. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, pongamos atención, viéndolo antes, Dios mismo le mostró a David una visión. Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido de parte la promesa del Espíritu Santo. David, Dios le dio el privilegio de tener esa visión. Él vio cómo resucita Jesús el Cristo y cómo se sienta al trono de Dios, a la derecha de Dios, y cómo se le dio toda autoridad y toda potestad. Él había declarado esa palabra, y en estos momentos Jesús está por cumplirse esa palabra. De hecho, en Lucas 2, 37, si me quieren acompañar un poco antes, también nos está hablando sobre esto. Miren, el hecho de la cruz y la resurrección es la parte más sublime donde se cumple todo lo que se había declarado, todas las profecías, y era el momento más crítico donde la humanidad estaba, si se cumplía todo lo que había estado, entonces la humanidad tendría el plan de salvación. Si en Cristo, en ese momento, no se hubiera cumplido, sería otro más de los falsos profetas que habían engañado al pueblo. Por eso, en ese entonces, mucha gente estaba expectante. ¿Qué era lo que iba a suceder en ese momento con Cristo? Recuerdan que el mismo Jesús está en el huerto de Getsemaní después de celebrar la Santa Cena, va al huerto de Getsemaní y está ahí
con 3 de sus discípulos, y ahí está, 3 veces ora al Padre, en 3 momentos, y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga su voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice la Escritura que un ángel venía y fortalecía el alma de nuestro Jesús, Señor y Salvador. Jesús como hombre sabía que tenía que pasar este proceso. ¿Cuál era esa copa que el mismo Jesús está pidiéndole al Padre que no le permitiera pasar? Bueno, era la copa del pecado de la humanidad. Era la copa donde todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, ahí estaban. Y él tenía que tomar esa copa. Por eso en una ocasión Pedro le dijo: yo te seguiré y haré lo que tú me digas. Y le dijo Jesús: tú no sabes lo que dices, porque la copa que yo he de tomar, tú no la podrías soportar. Ahí está Jesús, y él sabe que tiene que morir, tiene que pasar ese proceso. Dice la Escritura que él sabía que Dios tenía que entregar a su Hijo en la tierra como el Cordero de Dios, como la promesa. El primer hijo que Dios tuvo falló, Adán, porque él lo formó y le dio toda la tierra. De hecho, ese primer hijo le dio las llaves de la tierra. Y las llaves, en ese momento, como le hizo caso al diablo, el mismo diablo se las quitó. Entonces la tierra estaba en poder del diablo. Por eso vino Jesús como Cordero sin mancha y sin pecado, a salvar a la humanidad, a levantar, a quitarle las llaves del mismo infierno. Bueno, veamos esta escena: Cristo en la cruz, Cristo totalmente ensangrentado, Cristo pidiéndole al Padre que nos perdone, que no tome en cuenta ese pecado de haberlo matado. Cristo dándole la gloria a Dios en la cruz, siendo obediente y derramando su sangre. Ahí está Jesús en la cruz. Su espíritu, dice la Escritura, hay 2 hombres, son 3 hombres los que están ahí, son 3 cruces. Él tiene 3 clavos, uno en cada mano y uno en las piernas, en los pies, todos 3, y tiene que pasar 3 días y 3 noches. Algunos escritores y algunos teólogos dicen que realmente Cristo no visitó el Hades. El Hades significa lugar de tinieblas, lugar de muertos. Pero la Escritura dice que el mismo Jesús visitó el Hades y que ahí estuvo. ¿Qué pasó con Cristo en esos 3 días y en esas 3 noches? Quiero que me acompañen a 1 de Pedro 3:18. Si son tan amables. Cristo está en la cruz. Dice la Escritura, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, o sea, Jesús por nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaban con paciencia a Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. ¿Qué sucede? Dice que aquí la Escritura que predicó a los espíritus encarcelados. ¿En dónde estaban esos espíritus encarcelados? En el Hades, en el lugar de oscuridad. Entonces quiere decir
que Jesús mismo, al cargar con nuestros pecados, baja a la tumba. Ahí creo yo que entra el Señor y entrega los pecados de la humanidad y queda limpio, sin manchas, sin pecado. Si me acompañan al libro de Lucas, hay un pasaje donde el mismo Jesús nos enseña en una parábola sobre el rico y el pobre y Lázaro. No sé si la recuerdan. Dice la Escritura que está en Lucas 16, versículo 19. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Aquí simboliza realmente el rico simboliza a Israel. Afuera de las puertas estaban los gentiles, los que para los judíos eran sucios. De hecho, no les permitían entrar a nadie. Y aquí está precisamente Israel y los gentiles. Más adelante dice que sucede que mueren los dos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Veamos esta escena. El rico está en el lugar de oscuro y lo menciona como un lugar de tormento. Pero él está viendo, está totalmente con sus sentidos bien abiertos, muy sensibles, y está viendo y está volteando al seno de Abraham. Dice que el seno de Abraham era un lugar, simbolizaba donde estaban los justos. Entonces, él mismo le dice a grandes voces: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Veamos esta escena. Israel negó a Cristo. De hecho, persiguieron a los sacerdotes, persiguieron y mataron por órdenes de ellos a los primeros cristianos. Y aquí está simbolizando que todo aquel que no cree, por eso decía Pablo en Corintios, que todo aquel que no cree es en vano, que para ser salvos necesitamos creer. Y aquí está este rico, incrédulo, ahora pidiéndole a Abraham, que está en otra región, está en una parte alta, que el mendigo vaya y moje con sus dedos en agua y se las ponga en la boca. Quiere decir que el Hades simboliza lugar de tormento, porque dice que fue llevado allá. El mismo versículo 27, el mismo rico le dice a Abraham: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también al lugar de tormento. La Biblia es muy clara, La Biblia nos dice que hay un lugar de tormento, que el que no cree en Jesús, el que no se arrepiente, irá al lugar de tormento. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tenéis, a la palabra tenéis. ¿Se acuerdan que empezamos con 1 Corintios, que Pablo dice que retengamos la palabra de Dios? Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que hacerla propia, hacerla carne en nuestra vida. Él está diciendo:
a los profetas y los tienen, y a Moisés, toda la palabra la tienen. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si no oyen la palabra, si no oímos. ¿Qué hizo Jesús entonces? Bueno, dice la Escritura que llegan al juicio y Jesús les comparte a los espíritus encarcelados. Por única ocasión Jesús está ahí. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, si me acompañan por favor, nos habla de lo que sucedió en ese momento. Dice, capítulo 6, versículo 9 y 11. Dice la Escritura: cuando abrió el quinto, del 9 al 11, cuando abrió el quinto sello, vi abajo un altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se cumpliera el número de sus consiervos. Ahí está Jesús hablando con los espíritus que estaban encarcelados. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 17, dice: cuando le vi, caí como muerto. Está teniendo una visión Juan. Caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Y fíjense qué importante es este versículo. El que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús vino y venció la muerte. Y bajó y le quitó las llaves del Hades al mismo diablo. Y él tiene la autoridad sobre toda la tierra, lo que hay arriba de la tierra, en la tierra y abajo de la tierra. Dice que él públicamente en la cruz, él mismo avergonzó al diablo, acabó con el pecado, porque sin haber tenido pecado, él venció a la muerte. La muerte no la podía retener, como a Lázaro que estaba ahí, porque él sí había pecado, él no se había arrepentido. Pero Jesús jamás pecó. Dice la Escritura que nunca en su boca hubo palabra de engaño, jamás, nunca, no se le encontró nada. Por eso la muerte no lo pudo retener. ¿Qué es lo que hace Jesús? Inmediatamente viene y le quita las llaves que había perdido Adán, y entonces toma las llaves del reino, y dice la Escritura que resucita, que inmediatamente resucitó. En Apocalipsis capítulo 1, un poquito más atrás, si me acompañan ahí mismo, dice en el versículo, ahí mismo adelante dice que él mismo vino y nos hizo reyes y sacerdotes. Nos dio la autoridad a nosotros. Ya tiene las llaves, ahora nos entrega. Todo aquel que en él cree, nos da la autoridad de ser hechos hijos de Dios y nos hace reyes y sacerdotes. Y por último, quiero que me acompañen
a Colosenses capítulo 2, versículo 9, si son tan amables. Dice la Escritura: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios lo levanta de los muertos a través de su Espíritu, y en Él habita la deidad. Él es Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. ¿Qué sucede cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador? Dice que en Él está toda la deidad. Ahora, si nosotros creemos, como decía el apóstol Pablo, entonces Él habita entre nosotros. Dice que no nos dejaría huérfanos, que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. La señal se cumplió. 3 días y 3 noches. Él resucitó. Nuestro Dios es un Dios vivo. Él está vivo y Él habita en nosotros. Somos templos de su presencia, de su Espíritu Santo. Él anhela como en un principio, hacernos reyes y sacerdotes, que gobernemos esta tierra. El momento más crítico, como les decía, fue ese momento, la resurrección, los 3 días que estuvo Cristo en el sepulcro, los 3 días. Ahí era el momento crítico. Y Él venció porque fue obediente y santo. No hubo mal en Él, fue un cordero limpio, sin mancha. El Hades no lo pudo detener. Resucitó y juntamente con Él levantó a los que habían pecado y que los que en ese momento creyeron en Él. Y ahora nos da la oportunidad de arrepentirnos y hacer su voluntad. Tenemos la palabra más segura, la Biblia. Leámosla, que se haga carne en nuestra vida, que la deseamos, que vengan las revelaciones. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, noche, te pedimos perdón, Señor. Señor, tú viniste a esta tierra, te hiciste hombre. Tu palabra dice que le preparaste cuerpo para habitar entre los hombres. Y como hombre, Señor, fuiste a la cruz. Ahí entregaste tu cuerpo, tu sangre y tu carne. Señor, como hombre bajaste a los sepulcros y entregaste los pecados en el Hades y resucitaste al 3er día. Señor, y luego te presentaste por 40 días a todos los discípulos y nos dejaste indicaciones, Señor. Id y compartir el Evangelio a toda criatura. Arrepentidos y convertidos para que venga del Señor tiempos de refrigerio. Hoy, Señor, te reconocemos como nuestro único Señor y Salvador, a Jesús de Nazaret, nuestro Rey, nuestro Señor, el Hijo de Dios, nuestro Dios. Juntamente dice tu palabra que somos bautizados contigo. Señor, te necesitamos. México te necesita, Padre. Nosotros te necesitamos. Las familias somos tus hijos. Ven a nosotros, Señor. Guíanos. Gobierna sobre nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.